Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Hola, hola. Hola, Génesis. Hola, Yamil. Hola, Camila. Hola, Desiree. Hola, Rachel. Hola, Camila. ¿Qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Hola, hola, Diego. ¿Qué tal? Hola, hola. A ver, ¿cuántos vamos en sesión? Ah, ¿no están animados? ¿No están animados? Hola, hola, Melba. Hola, Cristín, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? Estoy eh, cansada. He llegado corriendo acá a la casa para dictar. Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Mm, mm, mm. Jóvenes, ya no podemos esperar más tiempo los demás compañeros, así que eh, no, ya no podemos esperar más tiempo. Ya. Gracias. Empezamos a repasar vocabulario. Sí, sí, ya empezamos de una vez. Empezamos de una vez. Empezamos a repasar vocabulario, como la semana anterior. Sinónimo. Voy a seguir preguntando términos básicos, términos bien conocidos, términos que yo sé que usted sí recuerda. Sinónimo de la palabra polución. Sinónimo del término polución. Palabrita que ya hemos trabajado, palabrita que ya conocemos. Polución. Uy, no te recuerdas, vamos, recuerda. Yo sé que está ahí en tu vocabulario mental, ahí está. ¿Qué es polución? Contaminación, exacto. Bien, bien, bien. Polución, contaminación. Bien, Renzo. Siguiente, sinónimo de la palabra, a ver, ¿qué otra palabra es usual, es convencional? Punible. Miguel, no, estamos con repaso de vocabulario. Ese vocabulario no está, no tengo en la diapositiva. ¿Por qué? Porque ya hemos trabajado ese vocabulario, así que es repasito de vocabulario que usted ya debe conocer. Sinónimo de punible. ¿Qué es punible? Punible, sancionable, castigable, exacto. Punible, sancionable, castigable. Bien. Siguiente, sinónimo de otra palabrita que es bien usual, bien convencional. Sinónimo de la palabra. Sinónimo de la palabra excitación. 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 Apunta, si es que no recuerdas, apunta. Duda, vacilación, inseguridad. Duda, vacilación, inseguridad. Bien. ¿Cuántos términos vamos? ¿Cuántos términos vamos? 5 términos de repaso de vocabulario. 3. Ya, vamos con otro término. Sinónimo de la palabra, otra palabra bien convencional. Ya, otra palabra también bien convencional. Lenible. Lenible. Lenible, apunta. Lenible es condescendiente, transigente, comprensible. Lenible, condescendiente, transigente, comprensible.
condescendiente, transigente, comprensible. Bien. Último término, último término. Sinónimo de la palabra alegar. 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 Referir ya, protestar. Son sinónimos, alegar, sustentar, fundamentar, protestar. Bien. Jóvenes, a seguir repasando vocabulario, a seguir practicando vocabulario, no se olvide. Ya compartí la diapositiva del trabajo del día de hoy y me confirman por favor si se visualiza. ¿Sí? ¿Sí se visualiza? Ay, no. Llego y no se escuchaba el sonido, pero lo bueno es que ahora no están taladrando, pero sí se escucha el sonido del cincel, de la comba, ¿sí? Ya, a ver, voy a colocarme el audífono con el micrófono. Bien. La frase del día, sigue para adelante, contigo no hay quien pueda, contigo no hay quien pueda, así que con todo. Hola, hola Sonia, ¿qué tal? Ya repasamos vocabulario con los compañeros, ahora estamos dando inicio. Vocabulario, ludibrio, ¿qué es ludibrio? Uy, su hermanito, su amiguito cayó y él dijo un ludibrio y todos se rieron, todos se carcajearon. Cayó su hermanito y él dijo un ludibrio de la caída y todos se rieron. Mofa, burla, exacto. Mofa, burla, befa, bien. Siguiente, constreñir. ¿Qué es constreñir? Ah, no me quieres hacer caso. Recuerdo que mi hermana me decía lo siguiente. Ah, no me quieres obedecer. Ah, no me quieres hacer caso. Vas a ver lo que le va a pasar a tu peluche conejito. Le voy a arrancar las orejas, las muelas, las patas. Amenazar. Amenazar. Así me amenazaba que iba a descuartizar a mi conejito. Amenazar. Ignominia. Ignominia. Sus ignominias me incomodaron, me humillaron. Sus ignominias me incomodaron, me humillaron, me hicieron sentir muy mal. Ofensa. Ofensa, insulto, agravio. Bien, Rachel, bien, Renzo. Ofensa, insulto, agravio. Siguiente, zozobra. Siento zozobra, no puedo soportar más, quiero que de una vez ya salgan los resultados. No, esta zozobra, ya no puedo con esta zozobra. Ansiedad, preocupación, inquietud. Ansiedad, preocupación, inquietud. Erudición. Ese anciano goza de gran erudición por todos los años de vida que se le ha pasado. Sabiduría. ¿Cuál, Gustavo? ¿Cuál? ¿Erudición o zozobra? Ah, la expresión, pero no, en expresión, claro, vivir en la zozobra, vivir en la preocupación, en la ansiedad, aunque esa expresión es muy amplia, porque si yo escucho vivir en zozobra, vivir en la zozobra, vivir en la preocupación y en la ansiedad, preocupación que preocupación por la economía puede ser, ¿no? Preocupación de repente por los problemas familiares puede ser, preocupación por los problemas emocionales puede ser. Entonces la expresión es bien amplia. Vivir en zozobra de repente por la parte económica, por la parte de salud, del, ya claro, también tengo zozobra, ansiedad sobre la situación política, por la situación política actual. Bien, bien. A ver, una más para terminar. Antípoda. Uy, ese es nivel Teletubby. Vamos. Antípoda. Ese es nivel Teletubby. Opuesto, contrario. Exacto. Bien. Jóvenes, hoy trabajamos estructura textual. Tema central,
resumen y título. Tema central, resumen y título. La semana pasada yo les comentaba, ¿qué diferencia hay entre tema y tema central? ¿Son idénticos? ¿El tema y el tema central son idénticos? ¿O es que son similares, pero sí hay una diferencia? Hay una diferencia. La diferencia es mínima, es mínima, es mínima. Exacto, Sonia. El tema central es más preciso, explícito, determinado. Y esa determinación, esa precisión se puntualiza ya sea indicando el lugar, el espacio o el contexto, ya sea indicando el lugar, el espacio o el contexto. Bien, a ver, vamos a leer este texto. Desde la Edad Media hasta los siglos XVI y XVII, el mundo occidental mantuvo la práctica de enterrar a sus muertos en las iglesias y conventos. Ah, en las iglesias y conventos. Ah, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de repente de visitar las catacumbas de la iglesia de San Francisco. Es la más conocida. Eso es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de enterrar a los bueno, de enterramiento de los muertos en iglesias, justamente en esos siglos, en ese tiempo, ¿no? Entre los siglos XVI y XVII se enterraban a los muertos en iglesias y conventos, o conventos. Un ejemplo, hasta el día de hoy tenemos, hasta el día de hoy tenemos para visitar, no para enterramiento, para visitar la iglesia de San Francisco. Si usted no ha tenido la oportunidad de ir, cuando, cuando empiecen sus clases en la universidad, que va a ser este año, se va a dar este año, y le entreguen su carnet universitario, aproveche y visite los museos. Hay museos donde sí te permiten ingresar gratis. A veces son todos los días o a veces un día al mes o un día a la semana. Pero a veces a veces cobran, pero te cobran a mitad de precio, pues como estudiante. Sí, también, Gustavo. Te cobran como estudiante, así que aprovecha. Y tengo entendido, jóvenes, es en todo el Perú. Te vas al Cusco, te vas a Puno, en lugares turísticos te cobran menos porque eres estudiante. Tú tienes que preguntar, no, no esperes que te cobren como visitante común. No, yo soy estudiante, tengo mi carnet medio pasaje, hay eh, consideración por ello, sí, te cobran menos. Aprovecha, sácale el jugo. Porque después ya no hay medio pasaje, te cobran como adulto. A ver, pero a mediados del siglo XVIII, con la difusión de las ideas ilustradas, caray, con la difusión de las ideas ilustradas, esta costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias y conventos comenzó a ser cuestionada. ¿Qué quiere decir comenzó a ser cuestionada? ¿A seguir reafirmándose, aceptándose, o comenzó a ser refutada, contradecida, objetada? Refutada, contradecida, objetada. Esta práctica del enterramiento en iglesias y conventos comenzó a ser refutada, confutada, contradecida. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por las ideas liberalistas? ¿Y esto por qué? ¿Por las ideas socialistas o las ideas ilustradas? ¿Qué dice en el texto? ¿Y esto por qué? Por la difusión de ideas socialistas, liberalistas, ilustradas. Por la difusión de las ideas ilustradas, esta costumbre comenzó a ser cuestionada. En el Perú colonial, alrededor de 1760, comenzó a rescatarse la tradición funeraria de los primeros cristianos de sepultar a los muertos en lugares alejados de las ciudades. Comenzó a rescatarse la tradición que se tenía antaño, mucho más antes que los siglos XVI, que los siglos XVI y XVII, de enterrar a los muertos en lugares alejados del pueblo, de la ciudad. La idea que enarbolaban, la idea que defendían los ilustrados, los que sustentaban las ideas ilustradas, se basaba en que los muertos debían de dejar de envenenar a los vivos.
tal como lo expresó Hipólito Unanue en el Mercurio peruano. Ah, bien. Entonces, después, a ver, de, de los enterramientos en iglesias y conventos, pues empezó a cuestionar esta forma de enterramiento y por influencia de las ideas ilustradas se rescató, se empezó a rescatar el enterramiento que se daba mucho más antes del siglo XVI y XVIII, antes del siglo XVI y XVIII, que era la forma de enterramiento de los primeros cristianos, de sepultar a sus muertos fuera de las ciudades. Tal como lo expresó Hipólito Unanue, la salud de los vivos se ve comprometida por la emanación pestilente, nauseabunda, asquerosa, que proviene de la multitud de cadáveres amontonados en los sótanos de las iglesias, volviendo el aire un elemento insano. Ah, volviendo el aire un elemento insano. Así, este discurso higienista de higiene propició la construcción del cementerio a extramuros. ¿Y por qué a extramuros, jóvenes? Porque en ese tiempo, en esos siglos 16, 17, la ciudad de Lima eh, estaba enmurallada, tenía murallas, muros o no, en ese tiempo. Lima. Así, este discurso higienista propició la construcción del cementerio a extramuros. ¿Por qué? Porque la ciudad sí estaba enmurallada. Y fuera de Lima, como bien se indica aquí, propició la construcción de un cementerio fuera de Lima, a las afueras de Lima, a extramuros, fuera de Lima, a extramuros. Y dentro de este el entierro de nichos, implicando dentro de este cementerio, el entierro de nichos, implicando a su vez el inicio de la individualización de los muertos, implicando el inicio de la individualización de los muertos. Profesor, ¿qué quiere decir? Que empezó a enterrarse a los muertos de manera individual, nicho por nicho, separados. Uy, si dice aquí el texto, implicando a su vez el inicio de la individualización del cementerio extramuros, inicio de la individualización. Es decir, empezaron a enterrarlos en este cementerio extramuros, fuera de la ciudad, separados, nicho a nicho, y se empezó con esa costumbre. ¿Eso qué quiere decir? Que en los enterramientos, en las iglesias, en los conventos, ¿era nicho por nicho o los amontonaban? A ver, ¿qué podemos inferir de esta idea? Si dice se inició con la individualización de los muertos. Exacto. Si se comenzó con la individualización de los muertos, nicho por nicho, aparte, individuales, en las iglesias y conventos se amontonaba, no era nicho por nicho. Es decir, con el nicho propio, los difuntos dejaron de conformar esos inmensos osarios, esos inmensos conjuntos de huesos anónimos que caracterizaban el entierro en las catacumbas, es decir, los entierros en las iglesias y o con conventos. Uy, jóvenes, entonces esto propició, esto propició el, la construcción de un cementerio extramuros, de un cementerio fuera de la ciudad, fuera de la ciudad. Por otro lado, si bien la orden de creación del cementerio general, el cementerio extramuros, se decretó en 1786, la obra recién se ejecutó en 1807. Mira, desde tiempos antiguos, la burocracia, el, la demora ya se manifestaba y hasta ahora se aprobó, se decretó en 1786, se empezó a construir en 1807. No es de ahora, chicos, no es de ahora. Mira desde qué tiempo ya la demora, la burocracia. En las afueras de la ciudad y a pocas cuadras del Portal Maravillas, concluyéndose al año siguiente bajo la administración del virrey Abascal. Entonces, esto, las ideas ilustradas, difundidas estas ideas ilustradas, propició la creación, la construcción del cementerio general a extramuros.
Su inauguración fue simbólica, la inauguración del cementerio general a extramuros. Se soterraron, apunta, soterrar es enterrar. Soterrar es enterrar. Ya está, apuntaste, lo tienes. Soterrar, apuntar. Se soterraron los restos del desaparecido arzobispo de Lima, Juan Domingo González de la Requena, que habían sido exhumados, a punta, exhumados, desenterrados, del Panteón de la Catedral. Ah, los restos del arzobispo Lima Juan Domingo González fueron desenterrados, exhumados del Panteón de la Catedral para ser enterrados en el cementerio general. Pregunto, jóvenes, ¿el cementerio general estaba ubicado dentro de la ciudad de Lima, dentro de la misma ciudad o a extramuros, fuera? Fuera, a extramuros, ¿no es cierto? Fuera, a extramuros, no estaba dentro de la ciudad. Con este hecho se transmitió un mensaje, el sometimiento de la Iglesia a las medidas del Estado. Incluso él en ese entonces, arzobispo Bartolomé María de las Heras, exhortaba a todos los párrocos, prelados que son parte de la Iglesia, tienen un cargo, una orden, y capellanes, que instaran a sus feligreses, a sus fieles, a que aprobaran la inhumación, el enterramiento, apunta, inhumar, enterrar, inhumar, enterrar, la inhumación de sus inhumación de sus difuntos en el cementerio general. Asimismo, además, cabe resaltar que dicho recinto designaba lugares específicos para los muertos, lugares específicos, individuales, nicho a nicho. Jóvenes, esa forma de enterramiento era igual que en el pasado, era igual que en el siglo XVII, XVI y XVII. No, los enterramientos en las iglesias y conventos eran con amontonamiento, aglomeración. Había un enorme conjunto de huesos, un osario, y no había separación, no había nicho a nicho, no había individualización. Mm, de acuerdo, específicos para los muertos, de acuerdo con la estratificación de la sociedad colonial, de acuerdo a su nivel social. Es decir, el lugar que los difuntos ocupaban en el cementerio estaba estrechamente ligado a su posición económica y social. Mira, dependiendo de la situación social que habían tenido en vida. Los nichos temporales, los nichos perpetuos, las sepulturas del clero y la burocracia civil y los pomposos mausoleos. Profe, ¿cómo es eso de mausoleos? ¿Qué es eso? Mausoleos. Jóvenes, ustedes de repente habrán visitado el cementerio Presbítero Maestro, el cementerio El Ángel. Hay un cementerio también en el Callao, no recuerdo el nombre. ¿Han tenido la oportunidad de visitar? Si no han tenido la oportunidad de visitar, vayan. Y, o de repente por películas, han visto de repente en algunas películas, los mausoleos son como unas casitas en el mismo cementerio, como unas casitas pequeñas, y dentro de esas casitas se ubican, por ejemplo, 2, 4, 6 ataúdes. Y ese mausoleo corresponde, por ejemplo, ¿no? Corresponde a una familia. 6, 4 ataúdes. ¿Han visto de repente en películas como casitas? Ya ese es un mausoleo. Profe, en películas, profe, y eso está baratito. Eh, yo que tengo entendido, no está barato, no está barato. Bien, esta diferenciación, sí, sí, Nicolás, eh, suena un poco chocante, hiriente, pero Nicolás tiene razón. Los nichos temporales, esta diferenciación de difuntos en el cementerio general era similar a la práctica de en las catacumbas monásticas, la diferenciación, solo que en las catacumbas monásticas se amontonaba. En las iglesias se recreaban también la diferenciación social de acuerdo a la relación que el individuo había mantenido en vida en calidad de parroquiano. O sea, se amontonaban los cadáveres, pero la ubicación dependía de su nivel social y qué tanto había aportado a la iglesia. La mayor o menor proximidad
al atrio. Atrio es la parte principal de la iglesia. Atrio es la parte principal de la iglesia. Y las catacumbas están ubicadas en la parte de abajo. Las catacumbas, el cementerio está ubicado en la parte de abajo. La mayor o menor proximidad al atrio principal se reflejaba en la distancia en que el cuerpo, disculpen, se reflejaba en la distancia en que el cuerpo era sepultado, de tal modo que a los miembros de las congregaciones les era asignado el lugar más importante. Luego provenían aquellos que habían realizado grandes donaciones o pertenecían a una cofradía. Apunta, cofradía, conjunto de fieles. Cofradía, conjunto de fieles. Y al último, el resto de los feligreses. Profe, entonces, en los cementerios, en las iglesias, en los conventos, profe, entonces en las iglesias, en los conventos, ¿se les amontonaba de acuerdo a su nivel social, de acuerdo a sus aportaciones? Sí, se les amontonaba de acuerdo a su nivel social, de acuerdo a las aportaciones que habían hecho a la iglesia. Jóvenes, el texto en general, ¿sobre qué trata? El texto trata sobre las ideas ilustradas, el texto trata sobre la muerte, el texto trata sobre el cementerio general, el texto trata sobre los conventos y las iglesias. ¿De qué trata el texto? En general, ¿el texto de qué trata? Sobre las ideas ilustradas, sobre la muerte, sobre el cementerio general, sobre las... Ok, ya, Rachel. Ya, bien, 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 genial. No, está bien, Rachel, quítale el signo de interrogación. Influencia de las ideas ilustradas. Las formas de entierro, pero esas formas de entierro en iglesias y conventos o en el cementerio general, el cementerio extramuros. A ver, ayúdenme todos. Esa influencia de las ideas ilustradas, perfecto, en las formas de enterramiento, en iglesias y conventos o en el cementerio general, es decir, el cementerio extramuros, fuera de la ciudad. Recordemos, las ideas ilustradas, aquí está en la primera parte, veamos, aquí. Con la difusión de las ideas ilustradas, esta costumbre comenzó a ser cuestionada. Empezó a rescatarse la tradición funeraria de enterrar a sus muertos en lugares alejados de las ciudades, en lugares fuera de la ciudad, justamente por la difusión de las ideas ilustradas, justamente por la difusión de las ideas ilustradas. Empezó a cuestionarse esas formas de enterramiento que se daban en las iglesias y conventos y se rescató las formas de enterramiento fuera de la ciudad, a extramuros. Pregunto nuevamente, la influencia de las ideas ilustradas en las formas de enterramiento en iglesias y conventos o formas de enterramientos en el cementerio general, en el cementerio extramuros, fuera de la ciudad. Ayúdame, según el texto, esa influencia de las ideas ilustradas, fuera de la ciudad, en el cementerio general, en el cementerio a extramuros. Entonces, el texto en general trata sobre el cementerio extramuros. Y Rachel ya nos ha pasado el dato, con la idea principal. Ya ahí tienes la idea principal, Rachel. Solo quítale el signo de interrogación y ya tienes, pero está bien, pues está bien. Ya un paso adelante. Yo les pedí el tema, Rachel, ya estaba con la idea principal, un paso adelante. Bien. Veamos. ¿Cuál es el tema del texto? Yo les voy a ayudar con el tema del texto, aunque ya se habrán dado cuenta que tiene relación con el cementerio general. Ya se habrán dado cuenta que tiene relación con el cementerio general, creación del cementerio general del Perú. Ahora la idea principal. 4 alternativas. Revisen. Recuerden que toda idea principal va a contener, va a implicar, va a incluir el tema. Toda idea principal.
va a contener, va a implicar, va a incluir el tema. Y ya Rachel nos ayudó con una referencia de la idea principal. A ver, revisen. Vamos, chicos, revisen cuál es su respuesta. Ah, ya tienen respuesta. A ver. La fundación del Cementerio General se basó en las ideas ilustradas que propugnaban, defendían una ciudad higiénica, así como cambios en las formas de enterramiento. Y bien, está bien, esa es la respuesta, genial. La fundación, la creación del Cementerio General se dio por la influencia de ideas ilustradas, así como cambios en las formas de enterramiento. Pregunto, jóvenes, ¿cuál fue el cambio en las formas de enterramiento? ¿Cuál fue el cambio en las formas de enterramiento? Se siguió enterrando, se continuó enterrando todos juntos, amontonados, solamente separados por el nivel social y la aportación que hacían a la iglesia, individual, por individuo, exacto, por nicho, ¿no? Por nicho, bien, genial. Vamos con el tema central. El tema central, como bien indicaba una de sus compañeras hace un momento, profe, el tema central tiene mayor exactitud, el tema central tiene mayor precisión. El tema central apunta a lo siguiente, el tema central o bien precisa el lugar, o bien precisa el tiempo, o bien precisa el contexto, o bien precisa el lugar, o bien precisa el tiempo, o bien precisa el contexto. Jóvenes, no, no Camila, no. ¿Dónde si hay verbo en la idea principal? Cuando es una oración. ¿Dónde si hay verbo conjugado en la idea principal? Verbo conjugado en la idea principal, cuando es una oración. Bien. A ver, jóvenes, recordemos, según el texto, la creación, la fundación del cementerio general. ¿En dónde se dio? ¿En dónde? ¿En Ecuador? ¿En Egipto? ¿En Brasil? ¿En dónde? ¿En qué país? ¿De qué país estábamos hablando? Perú. Claro, Rachel, Perú. Entre los siglos, Perú y Orge, entre los siglos XVI, XVII, principios también del XVIII. Esto corresponde a Perú prehispánico o Perú colonial. A ver, ayúdame. Con respecto a esos siglos XVI, XVII, principios del XVIII, colonial. Nosotros ya precisamos el tiempo, el espacio, y ahí ya tenemos el tema central. Ya precisamos el tiempo, el espacio, y ahí ya tenemos el tema central. El tema central va a incluir el tema central va a incluir el tema, pero indicando ya sea el tiempo, el espacio o el contexto. Precisando ya sea el tiempo, el espacio, el contexto. Va a incluir el tema central. A ver, revisa y me indicas cuál es la respuesta. Tema central. Ya sabemos que el tema es fundación del cementerio general, institución del cementerio general, creación del cementerio general en el Perú. Eso ya sabemos, ¿no? Que el tema es institución del cementerio general, fundación del cementerio general, creación del cementerio general en el Perú. ¿Cuál es el tema central? Dedito. Dedito, exacto. Aspectos generales de la institución del cementerio general en el Perú colonial. Aspectos generales, ¿no? Como por ejemplo, dónde está ubicado, cómo eran las formas de enterramiento, en qué tiempo se dio, con qué autoridad se dio. Título, título. Profe, ¿vienen preguntas por título?
Ya San Marcos ahora no pregunta por título. Sin embargo, si usted en algún momento se anima a postular, ya sea Callao, Villa Agraria, ahí sí puede encontrar preguntas por título. Y aquí un dato crucial, un dato específico, jóvenes. El título es el resumen de la idea principal. Ya está. Título, resumen de la idea principal. Resumo la idea principal, ya tengo el título. Resume la idea principal, ya tengo el título. Ejemplo, la fundación del cementerio, la fundación del cementerio general y su base en la ilustración. La fundación del cementerio general y su base, su premisa en la ilustración. Otro título, jóvenes, ese es un ejemplo. Usted puede postular otros ejemplos. Este es un ejemplo, usted puede postular otros ejemplos. A ver, yo empiezo y usted completa. La influencia de la ilustración en la fundación del cementerio general, en el cementerio general también. Puede usted postular distintas maneras, distintas redacciones del título, pero eso sí, con respecto a la idea principal, con respecto a la idea principal. Resumen. Jóvenes, ¿les ha pasado que cuando les piden resumen ya no saben qué marcar? Tienen dos, tres alternativas. Profe, ¿cuál marco? Para mí todas son consideradas un buen resumen. Para mí todas están bien. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? En lo particular a mí me pasaba cuando estaba en el colegio, cuando estaba preparándome. Me pedían el mejor resumen para el texto y yo decía, pero todas son todas las alternativas son un buen resumen. Jóvenes, un dato, un buen resumen va a incluir el tema y o la idea principal. Va a incluir tema o tema central y la idea principal. Va a incluir el tema central, tema o tema central y idea principal. Ahí tienen el ejemplo. La instauración del Cementerio General del Perú en la época colonial fue influencia de las ideas ilustradas, ya que propugnaban, defendían un discurso higienista. Este proponía la construcción de un cementerio alejado de la ciudad e individual para cada difunto, manteniendo la ubicación según el estrato social. El mejor resumen debe contener el tema o el tema central más la idea principal. No te vayas a olvidar de ese detalle crucial. Te puedes olvidar de él, te puedes olvidar de ella, olvídate, pero de esto jamás. Bien. Jóvenes, hasta aquí estamos bien, ¿sí? Si hay dudas, me avisa. Ok, bien. Ok. Yo tengo entendido, jóvenes, que ese cementerio extramuros es el cementerio El Ángel y parte del cementerio Presbítero Maestro. Es un cementerio antiguo. Si tienen la oportunidad, visiten el cementerio El Ángel, pero vayan acompañados, porque queda en La Victoria y es un poquito, pero vayan acompañados, papá, mamá. Y si tienen la oportunidad de visitar el cementerio Presbítero Maestro, también vayan acompañados y con platita, porque si te cobran, tengo entendido, no sé si habrá días particulares que puedas ingresar gratis, pero en el cementerio Presbítero Maestro sí hay una diferencia, porque ahí se puede encontrar los nichos de personajes célebres, héroes, escritores, precursores, se encuentran los nichos de personajes célebres, de personajes reconocidos de la historia peruana. Así que pueden ir un día, ¿no? A veces hay visitas nocturnas. Eso no, a mí me da miedo. Pero si usted desea, ¿no? Esas visitas nocturnas con varios, ¿no? Con varias personas llegan y les hacen una visita nocturna. Vamos con el texto número 1, que yo sé que está esperando con ansias, con vehemencia. Texto
1, texto dialéctico, siendo 2:42 hasta las 2:50. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
jóvenes está? A ver. Oh, ok, ya está. Revisemos. Dada su relevancia en múltiples dimensiones del cambio social, su importancia en múltiples dimensiones del cambio social, es imperativo, es urgente no limitar la discusión sobre el lenguaje inclusivo a consideraciones superficiales. A ver, según el texto, relevancia, importancia en múltiples dimensiones del cambio social. En el texto, ¿en qué aspecto particularmente se le da relevancia? ¿En qué aspecto particularmente se le da importancia? ¿En el aspecto social? ¿En el aspecto económico o en el aspecto político? Usted que ya leyó el texto. ¿En qué aspecto se le da relevancia, importancia? En varios aspectos, en el texto dicen varios aspectos, pero en el texto en sí, ¿en qué? Ah, ok, Sonia. Político. Sí, sí, está bien, Sonia. En el aspecto político. En el texto indica que tiene relevancia en varios aspectos, tiene importancia en varios aspectos. Y en el texto se enfatiza, se puntualiza que tiene relevancia en el aspecto, en el ámbito político. Así, por ejemplo, decir la portavoza y el portavoz es en efecto alterar el hábito lingüístico. Claro, ¿no? El hábito lingüístico corresponde a la usualidad lingüística, a la habitualidad lingüística que nosotros tenemos como hablantes. El hábito lingüístico corresponde a la usualidad lingüística, a la habitualidad lingüística que tenemos nosotros como hablantes. Entonces, decir la portavoza y el portavoz es en efecto alterar el hábito lingüístico. ¿Y por qué? Si nosotros estamos acostumbrados a decir, claro, lo frecuente, exacto, Diego, lo frecuente, la usualidad lingüística, la habitualidad lingüística, lo frecuente. Nosotros estamos acostumbrados a decir el portavoz, la portavoz, y escuchar la portavoza nos va a resultar raro, nos va a resultar extraño. ¿Por qué? Porque se altera el hábito lingüístico. Nosotros usamos el portavoz, la portavoz, pero si escuchamos la portavoza nos va a resultar extraño, raro, porque no es parte de nuestro hábito lingüístico. El incumplir una regla o norma gramatical es incumplir una regla o norma gramatical. Pero atención, atención. El argumento que pretende proteger la gramática violentada, afirmando su autonomía con respecto a la voluntad autónoma, esgrimido una y otra vez por la RAE, es incorrecto. Es falso. Ah, mira, atención. El argumento que pretende proteger la gramática violentada, afirmando su autonomía, es un argumento falso. ¿Por qué? No hay nada en la naturaleza de portavoz que impida la innovación portavoza. No hay nada en la naturaleza de portavoz que impida formar, vocalizar la palabra portavoza. El sistema gramatical no tiene capacidad de decisión. El sistema gramatical no tiene capacidad de decisión. Por tanto, no hay nada que impida en la formación de portavoza. No hay nada que impida la formación de esa palabra portavoza. Que una persona desligue portavoz del patrón morfológico que caracteriza a recoge pelotas y chupatintas y la decline en función del género referente, no viola ningún sistema natural, no viola ningún sistema que haya surgido de modo natural, de modo independiente, de modo autónomo. No hay problema. Sino que rompe una norma incomodada. Sí, perdón, sino que rompe un hábito lingüístico. Ah, claro, claro. Entonces, según el texto, el hecho de formar la palabra portavoza, el hecho de estructurar la palabra portavoza, no va en contra
no va en contra de un patrón morfológico, no va en contra de una norma lingüística, no va en contra de un lineamiento lingüístico, sino que rompe el hábito lingüístico, claro. Rompe el hábito lingüístico. Nosotros estamos acostumbrados a decir el portavoz, la portavoz, escuchar. Claro, va en contra de lo asiduo, de lo convencional, lo frecuente, en contra del hábito lingüístico. Desafía una norma. Y esto es crucial. Sino que rompe un hábito lingüístico, desafía una norma. No rompe el patrón morfológico, no rompe un lineamiento, sino que rompe, va en contra del hábito lingüístico y desafía una norma. Y esto es crucial, perturba el orden social ligado a la norma incomodada. Subraya, por favor. Perturba el orden social ligado a la norma incomodada. Entonces, nosotros al estar acostumbrados a decir el portavoz, la portavoza, si alguien llega y empieza a decir la portavoza puede generar perturbación en el orden social, puede generar alteración en el orden social. Lo que conspira en contra de tal innovación no es la gramática. Lo que está en contra de tal innovación no es la gramática. ¿Por qué? Porque no hay nada que impida gramaticalmente no hay nada que impida la formación de palabras como portavoz. No, no, no. Sino dos hechos fundamentalmente políticos. Caray. Mira, ¿te diste cuenta? ¿Qué dice el autor del texto? Gramaticalmente no hay nada que impida la formación de la palabra portavoz. No, gramaticalmente no hay. Sino que el impedimento son dos hechos fundamentalmente políticos, principalmente políticos. Primero, el hábito inscrito en el hecho de escuchar y decir la portavoz. Claro, en el hábito inscrito, va en contra de ese hábito inscrito. Y segundo, el deseo político de desacreditar la acción social de la que es parte el neologismo portavoza. El deseo político de desacreditar la acción social, de quitarle el valor a la acción social del término por portavoz. ¿Qué, profe? ¿Implica entonces un lineamiento político? ¿Implica entonces fundamentos políticos? Sí. Según el texto, sí. Texto B. Texto B. El error del lenguaje inclusivo parte de la confusión categorial. Lenguaje inclusivo. Jóvenes, pregunto, ¿el texto A aborda o no aborda ese punto también? Lenguaje inclusivo. A ver, revisa. También aborda ese punto, lenguaje inclusivo. El error del lenguaje inclusivo parte de la confusión categorial entre sexo biológico y género gramatical. Según el texto, el error, mira, ya está calificando como error. El error del lenguaje inclusivo parte de el hecho de confundir entre sexo biológico y género gramatical. Jóvenes, y ustedes que han terminado de leer el texto, ¿no se ve el texto? El texto B. ¿En qué texto está? En el texto A, ¿verdad? No, mira, me quedé en el texto A. Ya, ahí está. Ahí está. Bien. Y ustedes que han terminado de leer el texto, para el autor del texto, ¿es pertinente confundir el género gramatical con el sexo biológico? ¿O no está bien confundir? No está bien. No está bien. No está bien confundir el género gramatical y el sexo biológico. Creer que resulta sexista la utilización del género gramatical masculino como genérico para englobar a cualquier sexo equivale a afirmar que el uso del término persona, al ser de género gramatical femenino, es más justo que el empleo de hombre. En otras palabras,
Es sexista creer que el género masculino para englobar, para generalizar, es machista. Es sexista creer que el género masculino para englobar, para generalizar, es machista, es sexista. A cualquier sexo equivale a afirmar el uso del término persona al ser de género gramatical femenino. Es más justo que el empleo de hombre. Jóvenes, ¿tiene sentido? O sea, ¿tiene sentido el creer que utilizar el género gramatical femenino le da más derechos, le da más valores, le da más beneficios a la mujer? ¿Utilizar el género gramatical masculino le da más derechos, más valores, más beneficios al hombre? No, bien se menciona ahí, bien se menciona ahí. Equivale a afirmar que el uso del término persona, al ser de género femenino, es más justo que el empleo de hombre. No, no le da el hecho de utilizar el género femenino, no le da más derechos, no es más justo, no le da más beneficios a las mujeres o viceversa. Ninguna mujer debiera sentirse discriminada. Ninguna mujer debiera sentirse discriminada ante el uso de ellos, como ningún varón cuando se utiliza policía o periodista. Ninguna mujer debiera sentirse discriminada ante el uso de ellos. No, como ningún varón cuando se utiliza policía o periodista. En español, la clasificación de los sustantivos en géneros proviene del latín masculino, femenino y neutro. Y este a su vez deriva del indoeuropeo. Se trata de una categoría puramente gramatical, no social, no política. Se trata únicamente de una variación gramatical. Ellos, ellas, solo de una variación de base de naturaleza gramatical, no de naturaleza política, no de naturaleza social. Es por eso que utilizar el género gramatical femenino no le otorga más justicia, no le otorga más derechos, no le otorga más beneficios a las mujeres. Solamente el utilizar el género gramatical tiene carácter, naturaleza gramatical, no social, no política, que distinguen dos modelos distintos de flexión nominal. El hecho de que un género se utilice para referirnos a un sexo u otro responde a una simple convención, un simple acuerdo. Hay lenguas con múltiples géneros, según la naturaleza del objeto en cuestión, y para las cuales no aparece vinculado un género concreto o un sexo determinado. Se utilizan múltiples géneros. Si un lenguaje neutro que no distingue entre varón y mujer, si un lenguaje neutro que no distingue entre varón y mujer brindara igualdad, brindara equidad, brindara igualdad. La conclusión lógica sería que aquellas sociedades con idiomas sin género gramatical debieran ser equitativas desde hace siglos. Sin embargo, la historia demuestra que no hay tal correlación. Si un lenguaje neutro que no distingue para calificar tanto a varones como a mujeres brindara mayor equidad, se podría establecer tal correlación, pero la historia evidencia que no existe esa correlación. La historia evidencia que no existe lugar donde se utilice un lenguaje neutro y en ese lugar haya mayor igualdad, mayor equidad, más justicia para las mujeres. En síntesis, jóvenes, para el autor del texto, el hecho de confundir el género gramatical y el sexo biológico deviene a la confusión de creer que utilizar el género femenino le da más derechos a las mujeres, le da más igualdad a las mujeres, que utilizar el género masculino es más justo para los varones. Para el autor del texto no es así. Ahí hay una equivocación de género gramatical y sexo biológico. Jóvenes, pregunto, para el autor del texto, ¿utilizar un lenguaje inclusivo le da mayor importancia a un género? ¿Le da mayor relevancia a un género? Según el texto, utilizar un lenguaje inclusivo. Ok,
No exacto, Diego. Según el texto B, utilizar un lenguaje inclusivo tiene relevancia política, tiene importancia social, tiene importancia política, afecta en el aspecto social, afecta en el aspecto político o solo es meramente gramatical. Según el texto B, utilizar un lenguaje inclusivo, utilizar el lenguaje inclusivo, es meramente gramatical. Eso, exacto, solamente gramatical. No afecta, no incide en el ámbito político, no afecta, no incide en el ámbito social, es meramente gramatical, solo gramatical. Jóvenes, sin embargo, pregunto, para el texto A, ¿hay importancia política, hay relevancia política en el hecho de utilizar el lenguaje inclusivo? Para el texto A, sí. Para el texto A, si hay importancia política, si hay relevancia política. Para el texto B, ¿hay relevancia política, hay relevancia social el hecho de utilizar un lenguaje inclusivo? No, porque como bien mencionaba su compañero, no otorga nada, profe, no otorga nada. No da más justicia, no da más derechos, no da más valores, no da más ventajas. Numeral 1. Del texto A, tanto como el texto B, se presenta el eje de la polémica, la controversia, el debate. Pregunto, jóvenes, ¿la controversia, el debate, solo se debe relacionar con un texto? ¿Solo se debe relacionar con un texto? ¿O se debe relacionar con ambos textos? Con ambos textos. Chicos, pregunto, ¿el punto crucial en ambos textos es lenguaje? El punto crucial en ambos textos es lenguaje inclusivo neutro. El punto crucial en ambos textos es lucha ideológica o el punto crucial en ambos textos es lenguaje inclusivo. ¿Cuál es el punto crucial en ambos textos? Lenguaje inclusivo. Exacto, Diego. Lenguaje inclusivo. Ese es el punto crucial en ambos textos. Ese es el punto crucial en ambos textos. A ver, por aquí me indican de... ya apareció el team avioncito. Ya apareció el team avioncito. Ok, vamos a revisar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la alternativa D? La pertinencia, ok, hasta aquí estamos bien, pertinencia, no estamos mal. La pertinencia del lenguaje, ok, inclusivo, neutro. Chicos, ¿es lo mismo decir lenguaje inclusivo con lenguaje inclusivo neutro? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. El lenguaje inclusivo neutro no hace distinción entre varón y mujer. Es un tipo, ok, es un tipo, ¿no? Podría indicarse que es un tipo, pero no es lo mismo lenguaje inclusivo con lenguaje inclusivo neutro. Es un tipo, una clasificación. Es una clasificación. Entonces, sí, es Diego. Entonces, jóvenes, pregunto, ¿ese es el punto crucial en ambos textos? Claro, ¿no? Ese es el punto crucial en ambos textos. ¿Lenguaje inclusivo neutro o solo lenguaje inclusivo? Ok, Sonia, exacto. Solo en el texto B, ¿verdad? En una parte se menciona, en una parte del texto B se indica. El punto crucial en ambos textos es lenguaje inclusivo. El punto crucial en ambos textos es lenguaje inclusivo. ¿Me dejo entender, jóvenes, cuál es la falencia en la alternativa D? ¿Sí? Mira, todo estaba bien hasta neutro. Todo estaba bien hasta neutro. Ya, eso desvalida, desacredita la alternativa. ¿Qué otra alternativa tienes? ¿Qué otra alternativa tienes? Yadira indica A. A ver, la relevancia política del lenguaje inclusivo. Jóvenes, pregunto, para el texto A, ¿el lenguaje inclusivo
como bien indica, sí, sí va, Yadira, sí va. Mira, pregunto, según el texto A, ¿el lenguaje inclusivo presenta influencia política, relevancia política? Sí, bien, Diego, exacto. La parte final indica, ¿no? El problema no es gramatical. ¿Recuerdas que en el texto se menciona? El problema no es gramatical. Lo que conspira en contra de tal innovación, lo que conspira en contra del lenguaje inclusivo no es la gramática, sino son dos hechos fundamentalmente políticos. Son dos hechos fundamentalmente políticos. Y pregunto, jóvenes, en el texto B, al indicar que utilizar una forma gramatical femenina, al utilizar una forma gramatical masculina, dime, ¿se le da mayores derechos a las mujeres por utilizar una forma gramatical femenina? ¿Se le da más justicia? ¿Más derechos? No. Si es al revés, viceversa. Si se utiliza un género gramatical masculino, ¿se le da más valores, más justicia, más derechos a los varones? No. Entonces, ¿hay relevancia social? ¿Hay relevancia política? Si el hecho de utilizar un lenguaje inclusivo no le da más valores, más derechos, más justicia, ya sea al varón o a la mujer, estamos hablando de que hay o no hay relevancia social, hay o no hay relevancia política. Vamos chicos, ¿qué dicen? Si no otorga nada, no otorga más justicia, no tiene relevancia social, no hay relevancia política. Aquí es ambas, tanto relevancia social como relevancia política en el texto B. Entonces pregunto, jóvenes, la relevancia política en el texto B sí hay, por dos hechos fundamentalmente políticos. Para el texto B no hay relevancia política, porque no se le da nada, no se le otorga nada al mujer o al varón. Porque se utiliza un género gramatical masculino o porque se utiliza un género gramatical femenino. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta por qué la respuesta es avioncito? ¿Me confirman? Si hay dudas, me avisan. ¿Sí? Ok. Camila me indica, ¿deseas revisar la alternativa E? Confirmen, chicos, si hay dudas, avisen. Confirmen, si hay dudas, avisen. ¿Desean revisar alguna otra alternativa? Chicos, yujú. ¿No? ¿No desean revisar alguna otra alternativa? No hay dudas. Ok. Entonces, si no hay dudas, continuamos. Ok, siguiente. En el texto A, el término natural implica, a ver, veamos el texto A. Natural. Aquí está. ¿Recuerdas que aquí se menciona? Pero atención, el argumento que pretende proteger la gramática violentada, afirmando la autonomía de la gramática con respecto a la voluntad humana. Una y otra vez por la RAE. Aquí. Que una persona desligue portavoz del patrón morfológico que caracteriza recogepelotas o chupatintas y la decline en función del género del referente no viola ningún sistema, no viola ninguna gramática que haya surgido de modo natural, que haya surgido de modo particular, de modo natural, de manera innata, de manera particular, individual. Ya tienen respuesta. Autónoma. Sistema, no viola ningún sistema que haya surgido de modo natural, particular, innata. Autónoma. Autonomía. Tienen otra respuesta. Emancipación es liberación. Emancipación es liberación. ¿Sí está bien, bebé? ¿Tienen otra respuesta? ¿Tienen otra alternativa? ¿Desean revisar alguna otra alternativa? ¿No? ¿La A? Ok, revisemos la alternativa A. Costumbre. Pero recuerda que estamos hablando de la gramática.
Pero atención, el argumento que pretende proteger la gramática violentada afirmando su autonomía, la gramática. Que una persona desligue portavoces del patrón morfológico que caracteriza a recogepelotas y chupatintas y la decline en función del género del referente no viola ningún sistema, ninguna gramática. El sistema, la gramática. Claro, Gustavo, exacto. El sistema, la gramática. Ya está establecida la gramática. Ya está establecido ese sistema. Ya está. Cuando nos referimos a costumbre, a usualidad, nos estamos refiriendo al hábito lingüístico, al uso diario, convencional, no a la gramática, no al sistema. Y en el texto, la palabra natural se refiere al sistema, a la gramática, no a la usualidad lingüística, no al hábito lingüístico. ¿Me dejo entender, Yadira? Como también menciona en su pregunta Gustavo. Eso se refiere con costumbre, se refiere a la habitualidad lingüística, ¿no? Al hábito lingüístico. ¿Me confirmas, por favor, si vamos bien? A ver. Sigamos con el siguiente numeral. Se infiere, ok, no hay de qué. Se infiere que para el autor del texto A, los hábitos y las normas lingüísticas. La gramática es convención, la gramática es el resultado de una convención. La gramática está ahí, la gramática es natural, la gramática es autónoma, la gramática es innata. Pero los hábitos y las normas lingüísticas se pueden variar dependiendo de la usualidad lingüística o no. ¿Qué dice Giliani? Melba, según el texto A, los hábitos lingüísticos, las normas lingüísticas, ¿pueden variar o no pueden variar dependiendo de la usualidad lingüística, dependiendo del uso lingüístico? Sí. Dedito. ¿Qué dice Dedito? Pueden ser modificados deliberadamente, intencionadamente, por una acción conjunta de la sociedad. Pueden ser modificados deliberadamente, pueden ser modificados intencionadamente por la acción conjunta de la sociedad. Claro, el ámbito lingüístico puede ser modificado, la norma lingüística puede ser modificada. Lo que no se modifica es la gramática. Claro, como las palabras que cada cierto tiempo se incluyen, las nuevas palabras que cada cierto tiempo se incluyen en el diccionario. Cuando hay una nueva edición, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Si hay dudas con otra alternativa, me avisan. Si hay dudas con otra alternativa, avisen. Avisen. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Si hay dudas con otra alternativa, avisen, jóvenes. 4. Es falso sostener que para el autor del texto B, el empleo de las formas neutrales o femeninas son más justas que las masculinas, debido a que, fíjate, me dicen debido a que. Entonces me están solicitando el motivo, la razón, el por qué. Jóvenes, según el texto B, utilizar las formas neutrales o femeninas son más justas, les dan más justicia a las féminas, a las mujeres, según el texto B. No, exacto. Utilizar las formas neutrales, utilizar las formas femeninas no le dan más derechos a las mujeres, no le otorgan más justicia a las mujeres. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque se distingue, se diferencia entre género gramatical y sexo biológico, o se confunde el género gramatical con el sexo biológico. Recuerda, texto B. ¿Recuerdas qué dice el texto B?
el lenguaje inclusivo pues se da en una tendencia errada porque hay una confusión entre género gramatical y sexo biológico. Exacto, el lenguaje inclusivo confunde, ¿no? Según el texto B, ¿no? Según el texto B, el lenguaje inclusivo confunde el género gramatical con el sexo biológico. Bien, jóvenes, ¿cuál es su... por aquí me indican dedito. ¿Quién más tienen otra alternativa? Dedito, dedito, elefante, elefante, elefante. Bien. ¿Por qué es falso decir que las formas femeninas son más justas que las masculinas? ¿Por qué? Porque se está confundiendo. Se está confundiendo. Acá está. Porque se está confundiendo el género gramatical con el sexo biológico, porque se está confundiendo el género gramatical con el sexo biológico. Elefante. Exacto, el elefante. Porque el género gramatical no corresponde al sexo biológico. Son diferentes. No es lo mismo. No están directamente enlazados. Son diferentes. ¿Y el lenguaje inclusivo? Ah, no, Sonia. No. Otra vez. Es falso. Sostener que. Esta es la idea falsa. Esta es la idea falsa. Es falso sostener que. Esta es la idea falsa. ¿Y qué me están solicitando? ¿Por qué esa idea de la pregunta es falsa? ¿Debido a qué? Porque, ya que. Bien, Diego. Vamos a sustentar, la alternativa correcta es la que va a sustentar por qué es una idea falsa la que se menciona en la pregunta, la idea que se indica en la pregunta. Bien, ¿me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué no es que está pidiendo la idea falsa y sí está pidiendo por qué es falso? ¿Sí? Lo tenemos. Entonces, ¿por qué es falso decir que las formas femeninas otorgan más justicia? ¿Por qué es falso decir ello? Porque pues no es correcto, ya que se está confundiendo el género gramatical con el sexo biológico. No es lo mismo. Bien. Elefante. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me avisen, chicos? Ok, genial. Bien. Siguiente. Si existiera evidencia fehaciente, fidedigna, verdadera, certera, de que los pueblos que emplearon un lenguaje neutro, han brindado una mayor igualdad a sus habitantes. Si existiera evidencia fehaciente, verdadera, de que los pueblos que emplearon un lenguaje neutro han brindado mayor igualdad a sus habitantes. A ver, chicos, supongamos, aquí me dicen, ya, ok, veamos, supongamos que nosotros somos ese pueblo, que utilizamos un lenguaje neutro y ese lenguaje neutro nos ha otorgado mayor igualdad, mayor equidad entre nosotros. Estamos bien, estamos tranquilos porque utilizamos un lenguaje neutro y tenemos mayor igualdad, mayor equidad entre nosotros. Pero resulta que viene una persona X, 2 personas X a nuestro pueblo, 3 personas X a nuestro pueblo y empiezan a decir portavoza, empiezan a decir de repente amigue y nosotros perdón, es portavoza, amigo, amigue, portavoza, amigo, amigue. Nosotros utilizamos un lenguaje neutro. Si dice lenguaje neutro, distingue entre varón y mujer, Rachel, Sonia, Cristina. Si dice lenguaje neutro, distingue entre varón y mujer, neutro, no distingue entre varón y mujer. Pero si llega una persona, 2 personas, 3 personas y empiezan a utilizar portavoza, empiezan a utilizar amigo, amiga, niño, niña, nos va a confundir. ¿Y recuerdas qué dice el texto A?
¿Recuerdas qué dice el texto A? Cuando se altera el hábito lingüístico, cuando se tergiversa el hábito lingüístico, puede alterar el qué. Cuando se altera el hábito lingüístico, nosotros estamos acostumbrados a utilizar el lenguaje neutro en nuestro pueblo y estamos todo bien, mayor equidad, mayor igualdad, pero viene una persona, dos personas, tres personas y empiezan a utilizar portavoz, amigo, amiga, niño, niña, tergiversan, alteran nuestra habitualidad lingüística, alteran nuestra habitualidad lingüística. Esto implica alterar o no alterar el orden social, perturbar o no perturbar el orden social. ¿Recuerdas qué dice el texto A? Sino que se rompe un hábito lingüístico, rompe nuestro hábito lingüístico. Y esto perturba el orden social. Ah, claro. Por tanto, como usted estaba indicando, alternativa C, infringir, quebrantar una norma lingüística de este lenguaje neutro podría tener consecuencias en el orden social, podría perturbar el orden social, alterar la norma lingüística de nuestro lenguaje neutro, podría perturbar, alterar el orden social. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Lo tienen? ¿Se dieron cuenta? Pero si estamos acostumbrados a utilizar el lenguaje neutro, si estamos acostumbrados a utilizar el lenguaje neutro y viene alguien y nos dice niño, niña, amigo, amiga, portavoz, nos confunde y eso puede alterar el orden social, puede perturbar el orden social, como se indica en el texto A, ¿no? Cuando se altera el hábito lingüístico y la norma lingüística, se perturba el orden social, se altera el orden social. Casi, jóvenes, hasta aquí dudas, hasta aquí dudas, ¿no? Si hay dudas me avisa, ¿no hay dudas? Ok, entonces pasemos al texto 2. Texto 2. Siendo 3:29, 8 minutos hasta las 3:37. 3:30, 3:38. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Jóvenes. Ok, ya está. A ver, revisemos el texto. Los virus del papiloma humano, VPH, son un grupo de virus relacionados entre sí. Un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo y existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. También se puede transmitir a través de otro contacto íntimo de piel a piel. Ah, también se puede transmitir a través del contacto íntimo de piel a piel. Entonces, no únicamente contacto sexual, sino un contacto íntimo de piel a piel. Y algunos de ellos pueden desarrollar cáncer. Wow. Virus del papiloma humano. ¿Qué es y cómo prevenirlo? Más de 600 millones de personas en el mundo se encuentran infectadas de muchas y muchas de ellas no lo saben por falta de información y educación sexual. Aquí otros datos de la enfermedad. 630 millones infectados. 100 cepas conocidas. A ver, a ver, a ver, a ver. Si dice que hay 100 cepas conocidas, 100 cepas conocidas y 200 tipos, hay unos más de 200 tipos. ¿Esto qué quiere decir? Sabiendo que las cepas solo pueden contener un tipo, ustedes que ya han llevado biología, las cepas solamente pueden contener una variación, una variedad, o pueden contener más de una variación. Por ejemplo, en el caso de las cepas virulentas. Más de uno, exacto, ¿no? Más de una variación. Puede contener más de una variación. Bien, perfecto, sigamos. 75% causan verrugas o papilomas en la piel, 25% de tipo mucoso genital. ¿Qué son? Son más de 100 virus atraídos a las células epiteliales escamosas del cuerpo que se encuentran en la superficie de la piel o en las superficies húmedas mucosa. ¿Cómo se transmite? A través de relaciones sexuales, orales, vaginales y anales sin protección con una persona infectada, aunque esa persona no presente síntomas. Tipos de virus de bajo riesgo y de alto riesgo. Las de bajo riesgo, 7 de cada 10 causan verrugas genitales, papilomas y otro tipo de infecciones que pasan desapercibidas. La mayoría desaparecen. De alto riesgo, los tipos 16 y 18 son los más peligrosos y se asocian al 70% del cáncer cervicouterino en mujeres. También puede ocasionar cáncer de ano y en el pene en los varones. Se puede presentar en el interior de los párpados, en el interior de la nariz, boca y garganta, en la vagina, ano, cuello uterino y vulva, en el caso de la mujer, interior del prepucio y uretra del pene, en el caso del varón. En la parte final tenemos la siguiente información. Factores de riesgo. Iniciar una vida sexual a temprana edad, primer factor de riesgo. Tener múltiples parejas sexuales o un compañero con varias parejas. Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Si hay antecedentes de ETS. Prevención. Aplicar vacuna contra el VPH. Realizar una prueba de detección de cáncer cérvico-uterino en el caso de las mujeres. Las infecciones por VPH son muy comunes. Por tal razón, casi todas las personas sexualmente activas se infectan poco después de iniciar su vida sexual. Algunas desarrollan verrugas con ciertas infecciones de VPH. Algunas desarrollan verrugas por ciertas infecciones de VPH. De bajo riesgo, y los profesionales de la salud en general pueden diagnosticarlas tan solo con observarlas. Sin embargo, existen otros tipos, incluyendo las de alto riesgo, que no tienen síntomas, no se presentan los síntomas.
Si una infección por VPH de alto riesgo dura muchos años y causa cambios en las células, es posible que el afectado presente síntomas en ese caso. También si esos cambios celulares se convierten en cáncer, también los posibles síntomas dependerán de la parte del cuerpo, dependerán de la parte del cuerpo que esté afectada. Bien. Ok. A ver, jóvenes. Ya sabemos que el punto crucial en ambos textos es BPH. Bueno, es de eso no hay duda. De eso no hay duda. ¿Cuál es el tema principal? Tema principal que se desarrolla. Fíjate que se está enfatizando en lo siguiente. Tema principal, el tema central, que se desarrolla tanto en el texto y el gráfico. Fíjate que se está enfatizando tanto texto y gráfico. Tema principal, el tema central, que se desarrolla tanto en el texto como en el gráfico. En ambos, no en uno, no en solo el texto continuo, no solo en el gráfico, sino en ambos. Se debe desarrollar en ambos, por eso se especifica. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Si tiene más de una alternativa, avise, profe, yo tengo más de una alternativa. Y ya, pues revisamos. Casa. ¿Tiene otra alternativa? ¿No? Casa, Ya, recuerda que se presente ese tema tanto en el texto continuo como el texto discontinuo, tanto en el texto continuo como en el texto discontinuo. Bien, veamos. Casita. Prevención. Prevención. Profe, en el texto gráfico hay prevención, yo he visto, ahí está. A ver. Aquí, ¿verdad? ¿No? Aquí. Prevención. Jóvenes, ¿y en el texto lineal también? ¿O no? Prevención, porque el primer término de esa alternativa indica prevención. ¿Hay o no hay en el texto continuo? Ya, ok, Diego, vamos a revisar otra vez al toque. Los virus de papiloma humano, tal, pueden causar 200 tipos. Estos se propagan a través del contacto sexual. También se pueden transmitir a través de otro contacto de piel a piel, contacto íntimo de piel a piel. Las infecciones por VPH son muy comunes. Casi todas las personas sexualmente activas se infectan poco después de empezar su vida sexual. Algunas desarrollan verrugas, sin embargo existen tipos que no tienen síntomas. Si una infección por VPH de alto riesgo dura varios años, lo más probable es que presente síntomas. En el texto continuo, porque en la pregunta me indica tema central que se mencione tanto, que se evidencie tanto en el texto como en el gráfico. En el gráfico sí, ok, pero en el texto continuo se indica, se precisa prevención. En el texto continuo, en el texto lineal. Jóvenes, no, exacto, no. Y aquí dice cuál es el tema que se desarrolla en el texto y el gráfico, en ambos. Tiene que ser en ambos. Profe, entonces no funciona. Por prevención, no. Tiene que ser en ambos, se tiene que dar en ambos, se tiene que precisar en ambos. Mencionaron otra alternativa. ¿Me dejo entender, jóvenes? Sí. Me avisa. Mencionaron otra alternativa. Diego indica E. Sí, vi por ahí también que unas 2, 3 compañeras indicaron E. Cristi, Desire indicaron E, ¿verdad? A ver. Diferentes clases de BPH. Clases, aquí. Tipos, clases. Tipos.
clases de BPH. En el texto continuo se indica tipos, ciertas infecciones de bajo riesgo y los profesionales de la salud en general pueden diagnosticarlas al observarlas. Sin embargo, existen otros tipos, incluyendo de alto riesgo. Mira, esto de los tipos de BPH sí se indica en el texto lineal y en el texto gráfico. Sí se indica en el texto lineal y en el texto gráfico. Ok, ya. Primera proposición, cumple. Segunda proposición, sus efectos, sus consecuencias. Si dice efectos, consecuencias, ¿se refiere o no se refiere a síntomas? ¿Qué dice Sonia, Camila, Diego? ¿Se refiere o no se refiere a síntomas? Si dice efectos y sus efectos en la salud. Claro, en parte, ¿no? Sus efectos, sus consecuencias, los síntomas y sus efectos, sus consecuencias, sus síntomas. En el texto gráfico, en la infografía se indica consecuencias, ¿sí? Se indica o no. Chicos, yujú, vamos a ver si se indica. A ver. 7 de cada 10 causan verrugas genitales, papilomas y otro tipo de infecciones. La mayoría desaparecen, son los más peligrosos, da cáncer cervicouterino en mujeres, también puede ocasionar cáncer de ano y pene en hombres. Causan verrugas también. 75% de estos causan verrugas o papilomas en la piel. También es otro dato. Se indica, sí, hay consecuencias, hay efectos, hay síntomas, sí, sí. En el texto continuo, ¿se indica o no se indica consecuencias, efectos, síntomas? En el texto continuo. A ver, ayúdame. En el texto continuo se indica síntomas, consecuencias, también. Casi todas las personas aquí desarrollan verrugas por ciertas infecciones de bajo riesgo y los profesionales de la salud en general pueden diagnosticarlas al observarlas. Existen otros tipos que no tienen síntomas. Si una infección por VPH de alto riesgo causa cambios en las células, es posible que el afectado presente síntomas. Si indica, si alude, si se refiere. Entonces, por tanto, atendiendo a la pregunta, ¿cuál es el tema principal que se desarrolla tanto en el texto como en el gráfico? Tanto en el texto como en el gráfico, en ambos. Entonces, en la alternativa E, en ambos se desarrolla los tipos de BPH, ¿sí? En ambos se desarrolla los efectos, las consecuencias en la salud producto del BPH, también. Entonces, ¿cumple o no cumple a lo solicitado? En tanto que dice texto y gráfico, sí cumple. En tanto que dice texto y gráfico, sí cumple. En ambos, tanto texto lineal como texto gráfico. Ahí el detalle, por eso es que se precisa, por eso es que se especifica texto y gráfico. Porque de ahí normalmente no especifican, cuando es un texto mixto, normalmente te piden cuál es el tema central del texto. Eso incluye los dos, pero los dos en su conjunto. Y aquí mire, ¿cuál es el tema que se desarrolla en el texto y el tema que se desarrolla en el gráfico? Texto y gráfico, texto y gráfico. 7. El verbo desarrollar se emplea en el sentido de... ¿recuerdas que en el texto se indica desarrolla? El verbo desarrollar se emplea en el sentido de, y aquí está, veamos,
Aquí. Aquí. Y algunos de ellos pueden desarrollar un cáncer, desarrollar causa o consecuencia, desarrollar causa o consecuencia. Ese término desarrollar alude a causa o consecuencia. Consecuencia. Entonces, la respuesta, como bien indica usted, a ver, como bien indica usted, es devenir, conllevar, traer consecuencias. Devenir, conllevar, traer consecuencias. Bien. Exacto. Siguiente. A partir de la información proporcionada, tanto en el texto como en el gráfico, resulta incompatible sostener que las personas infectadas con VPH, incompatible tanto en el texto como en el gráfico, incompatible tanto para el texto y el gráfico, sostener que algunas personas infectadas por VPH. ¿Cuál es su respuesta? Por aquí. Pero estás con duda, Rachel. ¿Te quedas con la duda? Efelante, casita, efelante, casita. Bien. Vamos a ver. La respuesta está bien alternativa, ¿eh? Alternativa. ¿Y profe, por qué? A partir de la información proporcionada en el texto y en el gráfico resulta incompatible sostener que algunas personas infectadas con VPH transmitirán indefectiblemente, irremediablemente, sí o sí. Exacto, Diego, por esa palabra indefectible. Por esa palabra indefectible ya te das cuenta que hay incompatibilidad. Transmitirán irremediablemente, indefectiblemente, sí o sí, la enfermedad a todas sus parejas sexuales. Pero recuerda, sin lugar a dudas, exacto. Pero recuerda que según el texto, la persona puede contagiar, pero ¿cuándo puede contagiar? Cuando hay protección en el acto sexual o no hay protección. Cuando no hay protección. Exacto, cuando no hay protección. Entonces, indicar que a partir de la información proporcionada en el texto y en el gráfico, algunas personas infectadas van a transmitir indefectiblemente a todas sus parejas sexuales. Ah, no, pues puede ser que sí contagie cuando no hay protección. Puede ser que sí contagie cuando no hay protección. No contagia cuando sí hay protección. Entonces, ese es otro, exacto, Camila, ese es otro dato, ese es otro punto, cuando hay un encuentro íntimo de piel a piel, ¿verdad? No precisamente un encuentro sexual, no precisamente un encuentro sexual, también cuando hay un encuentro íntimo de piel a piel, también. Y pregunto, jóvenes, en el caso de la alternativa E, ¿funciona tanto como idea incompatible para el texto y el gráfico? ¿Solo para el texto, solo para el gráfico o para ambos? Para ambos formatos. ¿Funciona como incompatible solo para el texto, solo para el gráfico o para ambos? Bien, deciré para ambos. Funciona para. ¿Qué, profe? Sí, recuerda que en el texto indica, ¿no? Encuentro íntimo de piel a piel. Factores de riesgo: iniciar una vida sexual temprana, tener múltiples parejas sexuales de un compañero con varias parejas. Aquí por aquí también indica que se transmite cuando no hay protección. Efelante. Efelante. Para acabar, jóvenes, que nos queda un minutito, tanto del texto
como en el gráfico. Uy, mira, varias preguntas, gráfico y texto, gráfico y texto, gráfico y texto. Se desprende que una persona infectada con VPH, jóvenes, todas las personas infectadas con VPH, esto incluye tanto gráfico como texto, tanto gráfico como texto, todas las personas infectadas con VPH van a presentar síntomas. No todas, exacto. Y eso se menciona tanto en el texto lineal como en el texto gráfico, ¿no? No todas van a presentar síntomas, no todas van a evidenciar síntomas. Entonces puede ser que algunas estén enfermas con VPH, puede ser que algunas estén infectadas con VPH y no se lleguen a enterar porque no presentan síntomas. ¿Cuál es su respuesta? Melba indica árbol, Lorena árbol, ¿quién más? Rachel también. Podría ser que no se entere, que nunca se entere de dicha infección. ¿Por qué? Porque no se presentan los síntomas, porque no se presentan los síntomas. Y esto coincide para ambos formatos. Formato continuo, formato discontinuo. Texto lineal, texto gráfico. Jóvenes, ¿hasta aquí hay dudas? Hasta aquí hay dudas, si no, ya para terminar con el último texto. ¿Sí? Ok, bien. 10. El texto indica que existen más de 200